Y estoy seguro que si mi mamá está viendo estos videos, me va a regañar por tremenda mordida que le metí. Camaradas míos, bienvenidos a un video más de La Garnacha que apapacha, ¿cómo no? Ustedes saben que nosotros aquí en el canal somos amantes de las tortas. Hemos grabado poquitas, pero ahí vamos, pasito a pasito, porque cuando encontramos unas buenas que nos enamoran, nos vamos como gorda en tobogán. Por eso hoy, a las orillas de Iztacalco, venimos por unas clásicas de pierna aquí al paisa. No sé cómo explicarles esto, pero estamos sumamente emocionados y ahora sí estoy hablando en plural, no solo porque están ustedes, sino porque acá el señor X tiene años que no prueba estas tortas. Nosotros estamos viniendo aquí por él porque dijo, tenemos que recordar el sabor de cuando yo venía en la noche a probarlas. Y dejen de contarles que con tan solo verla puedo augurar que va a ser una chulada. Torta de pierna horneada, no se imaginan a qué huele esto. Vean los contrastes. Doradita, pero también jugosita por acá y obviamente sin olvidar el toque de salsa especial hasta el final, porque eso es lo que más va a humectar a la carne, que a veces se queda un poquito corta en jugosidad, así que yo creo que esta tenemos que agarrarla de una vez antes de que se enfríe y ahora sí mordida. Así como se lo están imaginando, como lo están pintando en su cabeza, estoy segurísimo que así sabe. Un poquito recordando a lo mejor lo que podemos conseguir en Navidad, en el recalentado, pero agregando esos toques de aceite que están atrás en la plancha. Una combinación ganadora, amigos. Esto es como una tortita muy confortante, algo que sabes que te va a cumplir sin importar la hora del día. Por cierto, yo les dije que tenía un toque de salsa al final, pero también es importante destacar que tiene cebolla, jitomate, aguacate, la palta y ahora sí, la salsa con la carne. Así se debe de ver una tortita sencilla, pero que todo el sabor cae y recae en el horneado, que tiene muchas horas ya por acá nos dijeron, pero que se mantiene a la primera, segunda y última mordida seguramente. Y obviamente, amigos, para contrarrestar, porque la neta es que a mí las cosas me gusta que estén empapadas, ya sea de la misma grasa, del aceite y en este caso de la salsa, aunque creo que si nos pusieron un poquito de más, no se me preocupen, la salsa combina perfecto, ya la agarraron aquí, el toque ideal para que el chipotle combine perfecto con la pierna, así que mordida, camaradas. Uy, éntrenle bien duro, aunque se ensucien. Cuando estaban preparando nuestra tortita, ver cómo todo se mezcla por ahí, que a lo mejor se les va un poquito de la grasa de la salchicha que ya tienen por allá. A lo mejor un toquecito del queso, es como toda esta unión que recordemos, sí, es una torta de pierna y por eso la decidimos pedir solo de pierna, para probar cómo se siente la carne en sí. Pero si es que ustedes también se la quieren pedir con un poquito de queso combinada, háganlo, va a valer la pena, aunque creo que lo mejor es que se la pidan así, para que entiendan toda la experiencia de la tortita tan famosa que por lo menos sé que es aquí del paisa. Pero no nos olvidemos del pan. Topen esta chulada, pan tipo pambazo, o por lo menos yo creo que es tipo pambazo, porque no tiene, ya saben, las líneas que tiene una telera, tampoco tiene todo el migajón que obviamente también podemos encontrar en los otros tipos de panes, así que aprovechen, por favor. Aparte de que aporta su toquecito único. Hay una diferencia que sabes que no vas a encontrar en otro lugar. Así, amigos, hasta solito se puede comer uno. Ustedes desarmen su torta, quítenle un poquito del pan y también, con todo gusto, pártanlo. O de una sola mordida. Vámonos por la otra torta. Desde un principio les habíamos dicho que veníamos por la pierna, exclusivamente, no lo sé porque acabamos de pedirnos la campechana y eso significa que incluye bastante pastor, así como lo están haciendo a mis espaldas, que ahorita vamos a tocar ese tema porque ese trompo tiene lo suyo, aunque también tiene lo suyo la tortita por acá. Si la primera ya estaba grande, esta es una exageración. Y fíjense que estoy tratando de ver por dónde le voy a entrar, porque la verdad es que esto es una exageración, camaradas. Yo creo que voy a aprovechar esta jardinera que por aquí me están contando que la hicieron exclusivamente para que la gente se apoye y tenga obviamente la mejor mordida que le podemos dar a una torta en este local. Aquí se siente desde el principio toda la grasa del pastor. Y para que obviamente la pierna no quede tan seca, uff. Y estoy seguro que si mi mamá está viendo estos videos,
me va a regañar por tremenda mordida que le metí. Ella siempre me ha dicho, nunca muerdas algo más de lo que puedas masticar, pero vean, es que si tienen esto enfrente, ¿cómo no le vas a meter semejante mordida, camarada? No sé si se alcanza a notar por acá, es una torta muy similar, o mejor dicho, idéntica a la que nos prepararon al principio, con la diferencia de que tiene un bonche más de pastor. Suculenta torta. Se me acaba de caer un poco, pero miren, esta sí prefiero poner en la torta con el pastor, porque una tortita de pastor, la neta, es que también hace lo suyo. La verdad es que esta está bastante pesada y también no hay que demeritar lo que nos comimos al principio, porque la verdad es que sí, está fácil, entra rápido, con todo gusto, pero ya después de un ratito, con todo el refresco que nos andamos echando, sí se vuelve un poco difícil, pero no digamos de que no a este pastor. Este trompo de pastor es bastante único. De hecho, nunca me había tocado ver esto ni en la ciudad, ni en Tijuana, ni en Monterrey, ni donde hemos estado. Es bastante curioso porque tiene una capa de la carne de cerdo marinada, obviamente clásico pastor, pero tiene una capa del mismo grosor de pura cebolla. No sé si se dieron cuenta en alguna de las mordidas que le di, salió toda la cebolla. Algunos puede que les guste, algunos que no, pero siempre es muy bueno encontrar estilos de pastor muy único, y aquí en el Paisa no se andan con rodeos, ellos hacen como se les pega la gana y vaya que les funciona, porque vean la gente detrás de mí. Y miren que nosotros ya llevamos acá nuestro ratito, tal vez 40 minutos, horita y media, degustando la tortita, disfrutando para que se nos vaya bajando. Está empezando a oscurecer y no deja de llegar la gente, estoy sorprendido. Tanto vecinos de acá, unas personas se nos acercan, nos recomiendan tortas, pero también personas que no son de la zona, así como el buen Tato que nos recomendó justo estas tortas en el viaje a Perú. Conocimos al señor Alejandro Hernández y nos dijo, tienen que ir a estas tortas, y casualmente miren, el señor X también las conocía y dijimos, tenemos que ir. Así que, ¿qué nos tienen? Alejandro, un saludito, Tato, por acá. Siguiendo las recomendaciones y muchas gracias. Esos lugares, amigos, yo sé que a ustedes les gustan porque también estoy sufriendo, y algunos comentarios por ahí van a decir cómo puede ser posible que coma tanto. Pues aquí estamos haciendo el intento con este último cachito, o por lo menos un último cachito que todavía también podemos guardar para los precios, pero es impresionante todo lo que nos ofrece este lugar, y cabe destacar que creo que no lo habíamos mencionado, es 24 horas, así que ustedes pueden llegar a la 1 de la mañana, a las 2, a las 4 después de la fiesta, antes de irse a trabajar, a degustar su hermosa tortita, sus taquitos de pierna o de pastor. Dios mío. Ok, último. Los precios ahí van, 55 para la primera de pierna horneada, ya saben cómo la prepararon, sencillita, y si quieren esta última que es la campechana con su respectivo pastor, 70 pesitos, ahí tienen. Yo diría que hasta pueden compartir sin ningún problema o guardarse la mitad para el desayuno del otro día o para la noche. Ahora sí, provechito. Ya saben que si quieren echarse una tortita de pierna horneada y quieren agregarle una patadita ahí con el pastor, tienen que venir a las Tortas del Paisa, ubicada en Avenida Coruña, número 298, a unos 7-8 minutitos aproximadamente del Metro Viaducto en la línea azul. Y ya saben que si tienen más recomendaciones de lugares acá en la hermosa Ciudad de México, por favor, pónganlas en la parte de acá abajo, a mis redes sociales. Y tampoco se les olvide que es muy importante darle like, suscribirse, activar la campanita, compartir el video, pero también que nos pongan en la parte de acá abajo qué tal les pareció el video, y que así esto nos ayude en el algoritmo para que todas las demás personas que todavía no conocen el canal se antojen con lo que estamos subiendo. Ahora sí, nos vemos en el próximo de La Garnacha que apapacha. Saluda. ¿Qué? Saluda. Saludos a toda la bandita que la sigue cotorreando.